Entonces, les pido que tengan a mano el documento que les hice llegar por el grupo. Este documento, pues, es un repaso de las principales, pues, propiedades, principales características que tienen los procesos termodinámicos básicos. Y nos vamos a centrar, pues, precisamente en eso. Vamos a empezar con el problema 1947. No estoy seguro. A ver si me confirman ustedes si en los videos se resolvió algún problema y cuáles son los problemas que se resolvieron en los videos que vieron la semana pasada. No estoy tan seguro. Por lo menos del capítulo 19. Evelyn. Creo que solo se resolvió un ejercicio y ese fue el 25.32. Ese es un ciclo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pero es el de Resnick. Es de red, correcto. Entonces, vamos a ver cuál empezamos. Ok, estos dos me gustan. El 1922 y el 38. Ok, capítulo 19. (19.22) un gas monoatómico. Aquí está. No sé qué se me hizo la herramienta para las capturas. A ver, no es eso. No sé. Creo que se actualizó la... no. Bueno, será que voy a hacer una captura normal. Ok, ahí estamos. Muy bien, entonces me dice el problema que cuando una cantidad de gas ideal monoatómico se expande a una presión constante de 4 por 10 a la 4 pascales, perdón, el volumen del gas aumenta de 2 a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Me pregunta cuánto cambia la energía interna. Bueno, lo mejor siempre en estos ejercicios, aunque no es obligatorio, siempre es trazar o bosquejar el diagrama de presión-volumen. Eso me permite saber si hay cambios en temperatura, si hay cambios en presión, en volumen.
Y lo primero que debe de hacer, pues, es trazar las isotermas. Recuerde que las isotermas son curvas de temperatura constante, ¿no? Aquí me dice que se expande a una presión constante. La, la expansión a presión constante implica un cambio en la temperatura. Entonces, por eso es importante dibujar las isotermas, ¿no? La isoterma tiene que ir identificada con una temperatura, tiene que ir identificada con una temperatura para que usted sepa exactamente si hay un aumento o una disminución. Muy bien, entonces me dice que se expande a una presión constante. Entonces, por lo tanto, el proceso que va a seguir es este, del estado 1 al estado 2. Ok, entonces sabemos que entonces esta va a ser la temperatura 1 y esta va a ser la temperatura 2. Por la teoría que nosotros conocemos, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Entonces, esto es porque las isotermas, entre más lejos están del origen, más alta es la temperatura, más alta. Entonces, en este caso, solamente con saber que hay una expansión isobárica, ya puedo saber yo que la temperatura aumenta. La temperatura aumenta. Y por lo tanto, ya desde aquí, puedo saber que el cambio en energía interna va a ser mayor que cero. O sea, es decir, va a haber un aumento en el cambio en energía interna. Recuerde que es un gas ideal y para los gases ideales la energía interna solo es función de la temperatura. Y por lo tanto, entonces si la temperatura aumenta, entonces la energía interna también tiene que aumentar. Entonces eso lo voy a poder comprobar cuando ya realice el cálculo y voy a ver que la cantidad va a ser positiva. Bueno, luego me dan los volúmenes. El volumen inicial. Claramente se ve aquí en el diagrama PV que como se trata de una expansión, entonces el volumen 1 tiene que ser menor que el volumen 2. Y por lo tanto, lo que puedo ver de esta misma gráfica es que el área bajo la curva, pues es el trabajo. El trabajo isobárico, nosotros sabemos que es la presión por el cambio de volumen. O sea, la presión constante a la que se realiza el proceso por el volumen 2 menos el volumen 1. No sé si lo voy a necesitar, pero vale la pena recordarlo. Incluso pueden ir a la hoja de resumen que yo les compartí y verán que esa es la- la ecuación. Sabemos que eso viene de la integral, es una simplificación de la expresión general de la integral de la presión por diferencial de volumen. Muy bien, entonces a mí me están pidiendo el cambio en energía interna. Eso implica que plantee la primera ley de la termodinámica. La primera ley para convención de signo de física universitaria es que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Bueno, entonces si yo quiero calcular el cambio en energía interna, implica que nosotros pues encontremos tanto el calor como el trabajo, donde el calor es igual a N por Cp por delta T. Y el trabajo, pues, es la presión por el diferencial de volumen. Entonces, tendría que hacer esos dos cálculos. Ah, el primer inconveniente que veo es que no conozco el número de moles. Sin embargo, es posible encontrarlo, porque si se fijan, este es un proceso es un proceso isobárico, ¿no? En un proceso isobárico nosotros tenemos una relación de estados. A ver si alguien la puede identificar ahí en la hoja, cómo cambian los estados en un proceso isobárico.
¿Alguien tiene a mano el documento? Nos dice que el cociente del volumen y la temperatura es constante. Correcto. Volumen entre temperatura es constante. Esto lo que quiere decir es que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Entonces, no conozco ni la temperatura inicial ni la temperatura final. Entonces, eso me va a meter en problemas aquí porque no puedo despejar para ni la temperatura 2 ni la 1. O sea, solamente puedo despejar una en función de la otra para saber qué tan grande es una respecto a la otra. No tengo el número de moles, como les dije, entonces eso implica que no puedo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para poder encontrar la temperatura en uno de los dos estados. Recuerde que la ecuación de estado es P por B igual a nRT. Tengo la presión, tengo el volumen, pero no puedo despejar para la temperatura porque no tengo el número de moles. Entonces, aparentemente estoy en un problema, ¿no? Pero me puedo ir a la tabla y hay una parte donde dice todos los procesos. Vayan es la primera de las columnas, todos los procesos, y hay una ecuación que me permite calcular el cambio en energía interna para todos los procesos. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa ecuación? Para gases y Sí, para gases ideales. para Es monotóxicos. delta U por NCB, delta T. N, CB, delta T. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, quiero que entiendan qué significa esto, porque alguien puede decir, no, pero esa ecuación no tiene sentido, porque esa ecuación es la ecuación del calor para un proceso isocórico. ¿Por qué está utilizando en un proceso isobárico eso? Bueno, no es que yo me estoy inventando algo, simplemente es que voy a hacer aquí rápidamente el gráfico PV. Entonces, la justificación de esto es que yo tengo dos isotermas, una de temperatura 1 y una de temperatura 2. Entonces, el proceso que yo quiero para este problema es un proceso isobárico. Pero nosotros hablamos de que para un proceso, para un gas ideal, el cambio en energía interna era función nada más de la temperatura. Eso quiere decir que si yo me invento otro proceso que implique el mismo cambio de temperatura, entonces estaré sometiendo al gas al mismo cambio de energía interna. Entonces lo que hacemos es realizar un proceso de tipo isocórico, de tipo isocórico. ¿Qué sería este que voy a poner aquí en color negro? Sería 1, pero le voy a poner una notación primada para diferenciarlo del primero. Entonces, si notan, este es un proceso isocórico, pero está realizando el mismo cambio de temperatura. Estoy pasando de la isoterma 1 a la isoterma 2, ¿sí? Obviamente que no es el mismo proceso. Si se tratara del trabajo o se tratara del calor, entonces obviamente que el proceso azul y el proceso negro son completamente diferentes. Sin embargo, como se trata solamente del cambio en energía interna, como ambos procesos implican el mismo delta T, entonces implican el mismo cambio de temperatura. Entonces eso es lo que se hace. Por eso es que se plantea esta ecuación para todos los procesos. O sea que para los procesos en los cuales hay un cambio de temperatura, siempre se puede generar de forma ficticia un proceso isocórico que implique el mismo cambio de temperatura
para tener un equivalente de cambio en energía interna. Bueno, pero se preguntarán todavía, bueno, los mismos inconvenientes que les mencionaba antes los tengo aquí porque tampoco tengo las temperaturas y tampoco tengo el número de moles. Pero aquí sí puedo recurrir a algo y es la ecuación de estado. Entonces, sabemos que la presión por el volumen es igual a nRT. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sometemos al gas a un proceso isobárico? Eso quiere decir que el gas va a cambiar su volumen y su temperatura manteniendo constante la presión. Entonces, es como que usted tomara esa ecuación de estado de los gases ideales y la derivara en ambos lados, manteniendo constante la presión. Entonces, si usted hace un cambio, pues la presión obviamente va a ser constante. En el lado izquierdo va a tener un cambio en el volumen y en el lado derecho va a tener un cambio en la temperatura, porque N no va a cambiar y R tampoco, no son constantes. Entonces, si se fijan, lo que tengo en el lado izquierdo, eso sí lo conozco, porque de hecho, es la misma expresión del trabajo, ¿no? La presión por el cambio de volumen. Entonces, ya con eso voy a sustituir en la ecuación del cambio en energía interna. Pues yo sé que el cambio en energía interna va a ser igual a NCB delta T. Pero ¿cuánto vale CB para un gas monoatómico? 3 medios de R. 3 medios de R, correcto. 3 medios de R delta T. Entonces, si yo simplifico esto, me queda 3 medios de NR delta T. Donde, pues esto precisamente es lo mismo que encontré en esta ecuación. Entonces, por lo tanto, puedo decir que el cambio en energía interna es 3 medios de la presión por el diferencial de volumen, usando la ecuación de estado para un proceso isobárico. Entonces ahora pues ya puedo sustituir. La presión, me dijeron que era, a ver, son 3 medios de 4 por 10 a la 4 pascales. Y el diferencial de volumen final, 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y el inicial, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí tengo entonces la solución. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 360. 300. 360 joules. Bueno, entonces vean cómo libramos una situación que aparentemente estábamos en problemas porque no parecía, por la parte directa, ¿verdad? No parecía que se pudiera resolver. Entonces hay que tomar en cuenta esas otras cantidades que son comunes para todos los procesos. En este caso, el cambio en energía interna, que es igual a NCB delta T. Repito, eso no quiere decir que el proceso sea isocórico,
simplemente estoy generando un proceso isocórico que implique el mismo cambio de temperatura, y como implica el mismo cambio de temperatura, entonces implica el mismo cambio en energía interna. ¿Alguna pregunta? Y Dígame, dígame. en ese paso que hizo ahí de la fórmula de PV igual a NRT, si fuese un caso isocórico, quedaría lo mismo, pero en lugar sería delta P, ¿o no? ¿En cuál parte? Perdón. Cuando cambió la fórmula de PV igual a NRT, la que quedó Si al final. fuera, ajá, si fuera isotérmico. No, isocórico. Ah, si fuera isocórico, entonces, lo vamos a poner. Si fuera isocórico, entonces quedaría el volumen por el cambio de presión igual a NR por el cambio de temperatura. Quedaría. Válido entonces también para el proceso isocórico. Sí, sí, claro, claro que sí. O sea, incluso podría, si fuera isocórico, podría, si no conoce las temperaturas y por lo tanto lo que conoce es el volumen constante y los cambios de presión, entonces puede hacer este mismo cambio que estoy mencionando aquí. También lo puede hacer, sí. Gracias. Ok, ¿alguien más? Si no, hacemos otro. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de un proceso isobárico. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un proceso isotérmico, que es el problema 38. Licenciado, Dígame. al inicio, según la tabla que nos dio usted también de los datos, sale que CP vale 5 medios de R. También se pudo haber utilizado. Sí, el problema es que no tiene, ¿cómo se llama? El número de moles. ¿Me entiende? Pero al hacer la misma relación que hicimos, solo se saca el 5 medios y queda NRT y de igual forma se iguala. Ah, bueno, lo que pasa que en ese caso tendría que hacer los dos cálculos, porque si usted pone en esto, que sería NSP delta T, entonces no está calculando el cambio en energía interna, lo que está calculando es el calor en un proceso isobárico. Entonces luego tendría ya tendría que calcular el calor, después calcular el trabajo y finalmente tendría que sustituir aquí en la primera ley para poder encontrar el cambio en energía interna. Entonces es un camino un poco más largo, por eso me fui por el otro, yo, es más corto. Sí, sí, ya ahorita lo miro. Sí, sí. Entonces, sí, claro que se puede hacer por aquí también, pero es más corto este porque aquí es directo, una sola ecuación. Sería un buen ejercicio para ustedes intentar hacerlo también de la otra manera para ver si da lo mismo, una forma de comprobación. Listo, entonces les decía que vamos a ver el problema 38. Ok, me dice que en la figura 1938
Se muestra la gráfica presión-volumen para una expansión isotérmica de 1.5 moles de un gas ideal a una temperatura de 15 grados. O sea que esa curva que está ahí, yo la puedo extender y puedo mostrar que pues es un isoterma, ¿no? El proceso se realiza a temperatura constante y esa temperatura es de 15 grados. Tener cuidado con las unidades, ¿no? Porque si usted va a introducir eso en las ecuaciones de estado de los gases ideales, tiene que convertirlo a Kelvin. No lo puede utilizar así como está en grados Celsius. Bueno, entonces ya tengo, si me fijo ahí, tengo bastantes datos. Me están dando el número de moles, me están dando la temperatura y puedo leer directamente de la gráfica cuál es el volumen inicial y cuál es el volumen final. Volumen inicial 0.01 metros cúbicos, el final 0.02 metros cúbicos. No conozco las presiones, entonces en el inciso A me piden cuál es el cambio en energía interna del gas y que explique mi respuesta. Esa parte se las pregunto a ustedes porque es una parte muy básica. No necesito hacer ningún cálculo. ¿Qué me dicen del cambio en energía interna? Apóyense de las tablas siempre, ¿verdad? La tabla de resumen que yo les proporcioné. Que es cero. Correcto, es cero, ¿no? Sabemos que la energía interna de un gas ideal solo es función de la temperatura. Y si la temperatura no cambia, entonces la energía interna tampoco cambia. Entonces, esta parte es trivial. Cero. No hay cambio en temperatura, por lo tanto, no hay necesidad de hacer ningún cálculo. Muy bien. Inciso B. Calcule el trabajo efectuado por el gas o sobre este y el calor absorbido o liberado por el gas durante la expansión. Bueno, lo primero es irme a la tabla y ver cómo queda la primera ley de la termodinámica. Vemos que la primera ley es cambio de energía interna es igual a calor menos trabajo. Y si este es cero, pues entonces implica que el calor es igual que el trabajo. Entonces, por lo tanto, en ese inciso B, estoy con el primer cálculo del trabajo, estoy contestando el segundo también, porque el calor es igual que el trabajo. Nosotros recordamos que la ecuación venía de una integral, ¿no? La integral desde volumen 1 hasta volumen 2. Esto lo hice en los videos, pero lo puedo repetir aquí. Y pues sabemos que para un gas ideal, la presión es igual a nRT sobre el volumen. Entonces me queda la integral desde volumen 1 hasta volumen 2, nRT entre volumen, diferencial de volumen. Y por lo tanto, esto me queda nRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen. Entonces ya me dan el número de moles, me dicen que es 1.5. Acá a ver aquí, abajo. 1.5 mol. R, pues 8.314 joules mol Kelvin. La temperatura, hay que recordar que la temperatura se tiene que pasar a Kelvin. Y son, a ver, eran 15 grados más 273, son 288 Kelvin por el logaritmo natural de 0.02 metros cúbicos entre 0.01 metros cúbicos. Entonces con eso contesto las dos preguntas.
A mí me dio 2489.5. 2480. 2000. A mí igual. Ok, entonces, en el caso de el trabajo, ¿qué implica que el trabajo sea positivo? ¿Qué implica El eso? trabajo fue hecho por el sistema. Correcto. Es hecho por el gas. Hecho por el gas. Y bueno, entonces aquí abajo también voy a poner que el calor es igual a 2489.5 joules. ¿Y qué significa que el calor sea positivo? Es un calor, según lo que dice el enunciado, el calor absorbido o liberado. Es absorbido Absorbido. por el sistema. Absorbido. Absorbido. Muy bien. Entonces, ahí tengo la solución completa del problema. Obviamente estos son problemas de objetivos mínimos, ¿no? Donde hay un solo proceso. Hay un solo proceso y entonces, pues es sencillo porque tal vez tienen su pequeño truquito ahí donde implica que usted maneje un poco la teoría, ¿verdad? Recuerde que va a ser un examen presencial, entonces también es necesario que usted recuerde todos esos conceptos. Yo le voy a dar un poco de ayuda en el examen, pero no toda, ¿verdad? O sea, no toda. No es como que va a tener el cuaderno de apuntes ahí. Entonces habrán algunos detalles que usted necesita recordar, algunos detalles que necesita recordar, por ejemplo, en el examen yo no le voy a poner, por ejemplo, un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico el cambio en energía interna es 0. No se lo voy a poner en el examen. Usted debería de saberlo. Debería de saberlo. O por ejemplo, yo no le voy a poner en el examen que para el proceso adiabático el calor es igual a 0. O que para el proceso isocórico el trabajo es igual a 0. Ese tipo de detalles usted tiene que saberlo. Entonces, esa es la diferencia pues entre resolver o no resolver el problema, manejar esos pequeños detalles. Bueno, ahora vamos a hacer un ciclo. Vamos a hacer un ciclo para que si estamos preparados para un ciclo. No, no creo que todavía no, porque me hace falta hablar sobre la capacidad calorífica de un gas ideal a presión constante. Podría ser esto. Sí, sí. El 8. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio antes de pasar a otro. Licenciado, podemos decir entonces que cuando hay expansión, el sistema absorbe el calor. No necesariamente, no necesariamente. Cuando hay expansión, el trabajo es positivo. Eso sí lo podemos decir. Si hay una expansión, el trabajo es positivo. Si hay una compresión, el trabajo es negativo. Y dependerá del proceso, cuál es el signo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este problema que nosotros tenemos aquí, que es un proceso isotérmico, el calor es absorbido en una expansión. Si fuera una compresión, entonces cambiaría los signos de los dos, ¿verdad? En una compresión, tal vez ese tipo de detalles creo que sí sería bueno que ustedes los anoten
los signos de las cantidades, ¿no? Por ejemplo, en este, que es una expansión isotérmica, el calor y el trabajo son iguales, ¿no? Son positivos. Y si es una compresión, entonces el calor y el trabajo serían negativos. Entonces ahí se liberaría. ¿No? Vamos a ver, ¿de qué otra manera de qué otra manera podría tener una compresión? Sería como en este problema justamente que vamos a resolver ahora. Es una compresión isobárica. Entonces, en la compresión isobárica, la energía interna disminuye, el trabajo también es negativo y el calor también es negativo. Okay, ahí sí. Sí, por lo menos en estos dos procesos se cumple. Ahora, en el que no se va a cumplir es en el adiabático, porque en el adiabático nosotros podemos tener compresiones y expansiones, pero sin absorber o liberar calor. Pero por lo menos en el proceso isotérmico y el proceso isobárico, sí le puedo confirmar de que el calor es negativo en una compresión. Esa sería mi respuesta. En otro tipo de procesos que no sean estos especiales, ahí sí no sé, ¿verdad? Habría que ver los detalles del proceso, pero por lo menos en estos dos sí se cumplen. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver el 19.8. Vamos a ver, me dice que la figura 19.8 muestra un diagrama presión-volumen para un gas ideal en el que la temperatura absoluta en B es 1/4 de la temperatura absoluta en A. Ojo con eso. Ojo con eso. Ese es el primer dato. Y vamos a ponerlo. La temperatura absoluta en B es 1/4 de la temperatura absoluta en A. Y recuerde que la temperatura absoluta siempre es positiva. Entonces, eso lo que quiere decir es que la temperatura en B es más pequeña que la temperatura en A, como nosotros ya pues, podemos deducir de las isotermas. Por lo tanto, por aquí pasa una isoterma de temperatura B y por aquí pasa otra isoterma de temperatura A. Muy bien, esa es la primera información. Luego en el inciso A me pregunta que qué volumen ocupa el gas en el punto B. El punto B. El volumen en el punto B. Entonces, para saber el volumen en B, pues tengo que reconocer que el proceso es un proceso isobárico y que para un proceso isobárico, como ustedes me mencionaron en el primer problema, la relación de estados para isobárico, la relación de estados es que el volumen entre la temperatura es constante. Entonces, esto implica, sustituyendo, que el volumen en A entre la temperatura en A es igual al volumen en B entre la temperatura. Entonces puedo despejar de esta ecuación para el volumen en B y esto va a ser el volumen en A por la temperatura en B entre la temperatura en A. No conozco las temperaturas, pero sí conozco la relación que hay entre ellas. Me dijeron que era que la temperatura en B es igual a 1/4 de la temperatura en A.
Entonces puedo sustituir eso. Entonces me va a quedar el volumen en A igual a la temperatura en A entre 4, eso es la temperatura en B, entre la temperatura en A. Puedo cancelar la temperatura en A y entonces me va a quedar que el volumen en B es 1/4 del volumen en A. Y bueno, entonces ya sustituyendo, el volumen en B va a ser igual a 0.500 litros. Ese volumen lo leo directamente del gráfico PV dividido entre 4. Eso es 0.125 litros. Entonces, esta es otra de los tipos de problemas con que nos podemos encontrar, no solamente como los anteriores que tenía que ver directamente con variables energéticas, en este caso también determinar variables de estado. En ese caso necesito saber cuál es la simplificación de la ecuación de estado de gas ideal para cada uno de los procesos y a partir de ahí pues encontrar la variable que necesito. Ok, ese es el inciso A. En el inciso B me preguntan cuántos joules de trabajo se realizó por o sobre el gas. El trabajo fue realizado por el gas o sobre este. Entonces, aquí encontrar el trabajo. Entonces, el trabajo, pues nosotros ya sabemos que el trabajo de AB es la presión, que es constante, por el volumen final, que es el volumen de B, entre el volumen, menos el volumen de A. Aquí tengo que hacer algunas conversiones antes porque pues no tengo las cantidades en las unidades que quiero. 1.50 atmósferas, que es la presión, lo tengo que convertir a pascales. Entonces sabemos que una atmósfera tiene 1.01 por 10 a la 5 pascales. Esa es la primera conversión. Y la otra conversión es con los volúmenes. El volumen final, 0.125 litros. Hay 10 a la 3 litros en un metro cúbico. Y el otro volumen es 0.500. Ok, si me ayudan con esos cálculos de conversiones. El primero da 1.515 por 10 a la 5 pascales. 1.515 por 10 a la 5 pascal. Ok. Los volúmenes. El segundo 1.25 por 10 a la menos 4. 1.25 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y este 5 por 10 a la menos 4. Sí. Bueno, entonces ahora ya sustituimos. Y el trabajo pues va a ser menos 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Eso obviamente va a dar negativo, como esperábamos. Es una compresión isobárica. La compresión isobárica implica que el trabajo es hecho sobre el gas.
¿Cuánto da? ¿Cuánto? Menos 56.81. Menos 57, vamos a decir, redondeado. Entonces tengo que además ponerle el comentario que es hecho sobre el gas. Que eso me lo pregunta también el problema. Muy bien, entonces hasta aquí todo bien. Ahora el inciso C es un inciso más conceptual. Me pregunta cuál es la energía interna si la energía interna del gas aumentó o disminuyó y que cómo lo sé. Y en el D también, si el calor entró o salió del gas y que cómo lo sé. O sea, eso implica un razonamiento conceptual más que un cálculo numérico. Entonces, nosotros sabemos que el cambio en energía interna para un gas ideal es igual a N CB delta T. Esta es la forma general, ¿no? Y nosotros sabemos aquí que el delta T es la temperatura en B menos la temperatura en A. Y la temperatura en B es un cuarto de la temperatura en A. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a menos 3/4 de la temperatura en A. Por lo tanto, el delta T es negativo. O sea, quiere decir que la temperatura disminuye. Y como sabemos, si la temperatura disminuye en esa ecuación, podemos concluir que la energía interna también disminuye. Como delta T es menor que 0, entonces delta U también es menor que 0 y por lo tanto disminuye. Así, o sea, simplemente no necesito hacer un cálculo numérico, encontrar el valor, porque no me lo está pidiendo, solo me está preguntando si aumenta o disminuye. O sea, no tengo la información suficiente para encontrar el valor numérico. Y en el inciso D hago algo similar, porque me está preguntando si el calor es absorbido o liberado. Entonces, para eso, pues recuerdo la ecuación de calor para el proceso isobárico, NCP delta T. ¿Alguien tiene abierto el micrófono ahí? Por favor, si lo cierra. Ya, gracias. Ok, entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Tanto N como CP, esto va a ser mayor que 0. Lo mismo pasa aquí también. NCB es mayor que 0. Y NCP también es mayor que 0. El delta T, nosotros sabemos que es menor que 0. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. Entonces, lo mismo. Como delta T es menor que 0, entonces Q es menor que 0. Y entonces es un calor absorbido. Así nada más. O sea, no puedo calcular el valor numérico. Y, perdón, este es no es un calor absorbido, calor liberado, ¿no? Liberado. Calor liberado. Absorbido es positivo. Entonces, un calor liberado. No puedo calcular los valores numéricos porque como no tenemos información sobre el número de moles, tal vez lo podríamos calcular, creo que sí. Sí podríamos calcularlo, el número de moles. Y las temperaturas, sí, también las podríamos calcular. Sí. Pero no me están preguntando los valores numéricos. Solamente, si se fijan en el enunciado, es si la energía interna aumenta o disminuye y si el calor entra o sale. No me está preguntando cuánto es su valor. Bueno, entonces eso es todo el problema. ¿Ustedes tienen alguna pregunta?
Bueno, entonces mañana pues ya vamos a continuar con la temática. Vamos a ver las secciones 7 y 8, ya para cerrar este capítulo 19. Lo vamos a ver entre los 2 días, miércoles y jueves. No es tan, por lo menos el adiabático no es tan corto. Ya hoy hicimos algunos procesos y pues ya con el adiabático completaríamos los 4 clásicos y pues estamos listos ya pues entonces para resolver cualquier problema. Incluso también vamos a resolver un ciclo. Espero que hagamos eso el jueves, resolver un ciclo que ya es un proceso más trabajoso, donde implica varios procesos unidos para poder llegar al mismo estado inicial. Listo, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho.